Bienvenidos a Deconstruyendo Podcast, un espacio en donde nos quitamos las máscaras, hablamos de todo y nada para deconstruirnos y volver a encontrarnos. Hola, hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estoy súper emocionada porque tengo a un invitado muy especial, el artista escénico Baruch Serna, que en particular puedo decir que es el hermanito que me dio el teatro. Él estudió conmigo la licenciatura en teatro y hemos tenido un gran camino recorrido juntos. Entonces quise invitarlo, quise invitarte porque creo que podemos hablar de muchas cosas profesionales, pero también artísticas, porque hemos compartido mucho de estos dos caminos, ¿no? A la par, en paralelo, hemos compartido lo profesional y hemos compartido lo personal. Así que, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, Cookie. Muchas gracias por pensar en mí para este nuevo proyecto tuyo y estoy muy contento de que hayas pensado en que platicáramos los dos juntos. Oye, y pues platícanos un poquito de ti, cómo fue tu camino, cómo entraste al mundo de la actuación, al mundo del teatro, cómo fue que te decidiste por esta licenciatura. Pues siempre me gusta responder que el teatro me llamó y que el teatro me convocó cuando tenía que ser convocado, porque yo llegué un poco por accidente. Yo estaba, desde siempre he estado muy metido en las artes o practicando algún arte. Bueno, en la primaria tomaba clases de música, en la secundaria tomaba clases de danza, de gimnasia olímpica. Después me metí en la preparatoria a artes plásticas, todo como clases extra, ¿no? No dentro de una escuela de arte, sino simplemente como clases extra. Y digamos que tuve como esa embarradita de las artes, pero nunca había intentado o nunca me había acercado al teatro. Y por curiosidad, un día que tenía tiempo libre y que yo caminaba en Coyoacán, quise entrar justo a una clase muestra que había de arte escénico en, en una academia que está ahí en el centro de Coyoacán. Y pues bueno, no necesité más de 2 horas para saber pues, que era lo que yo quería. Y justamente esa clase llegó días antes de que yo me había propuesto tomar una decisión de que iba a estudiar como carrera, de que iba a estudiar profesionalmente. Entonces yo tenía como la idea de que quería ser artista, de que quería estudiar o artes plásticas o música, pero no tenía pues la inquietud de saber qué era el teatro, qué era la actuación y qué significaba ser actor. Cuando lo experimenté con esta embarradita, con esta untadita de clase muestra que encontré, pues 2 horas y tuve suficiente para saber que era lo que yo quería y que era yo tenía la intuición de que era donde yo me iba a sentir más completo, donde yo iba a ser alguien integral y yo iba a poder también divertirme, que es algo que siempre ha movido mi inquietud. Sí, me ha puesto inquieto, ¿no? Oye, y qué Eh, chistoso que uses esta palabra de divertirte, porque qué importante sería que todos cuando decidiéramos a qué nos vamos a dedicar, tuviéramos o sea, metiéramos este concepto en nuestra vida, ¿no? De quiero estudiar algo en donde me divierta. Perdón que te haya interrumpido, pero pues es muy interesante esta parte. Ujú. sí, claro, totalmente de acuerdo, que además te haga sentir bien y que sea algo que justamente pues te haga crecer, ¿no? Que impulse todo tu ser humano, tu ser creativo, eh, y que esta libertad creativa y esta libertad en la imaginación, pues te haga crecer también, ¿no? Te forme como alguien integral. Ok, ok. Oye, ¿y qué entiendes tú por la palabra deconstrucción? Lo entiendo como algo indispensable para todos.
Lo entiendo como este proceso o pequeños procesos o pequeños momentos de reflexión, de encuentro y de reconstrucción. Son estos momentos en donde tenemos la posibilidad de entender, bueno, primero de saber y de saber, de tener nueva información respecto a lo que tú quieras, ¿no? A la realidad, de poder reflexionarlo, saber si es lo que quieres, si es lo que buscas, si es lo que necesitas, si es lo que realmente a ti te hace justamente lo que decíamos, ¿no? Crecer y formarte como un ser integral y donde tienes las posibilidades también, estos momentos donde tienes las posibilidades de cambiar, de cambiar el camino, de cambiar los pasos, pues para que esta reconstrucción sea positiva, sea algo que te favorezca a ti como persona, pero también favorezca a tu entorno. Y tu entorno significan muchas cosas, ¿no? Significa lo social, lo cultural, lo político, por supuesto, y, y así lo entiendo, como momentos de reflexión y de cambio y de transición. Pues yo ahora que te veo, obviamente, o sea, viéndolo desde fuera, puedo observar todo este proceso que te ha construido y deconstruido como artista, ¿no? Entonces, tengo muchísimos recuerdos contigo en donde ya viéndolo desde este punto, desde el presente, puedo ver muchísimo crecimiento, puedo recordar, o sea, momentos de todo tipo que hemos vivido, como decía al principio, tanto personal como profesionalmente y me pone muy feliz, me pone muy, muy, muy feliz tenerte aquí. Y quisiera preguntarte, ¿cómo empieza tu proceso? El teatro, obviamente, y algo que hablo mucho es que el teatro nos cambia, ¿no? Nos cambia absolutamente, que es de lo que va este podcast, y que es un cambio integral, no es nada más en la carrera o en la licenciatura o en el trabajo, sino que realmente pues te caen muchísimos veintes cuando empiezas en este camino de la actuación y de alguna manera tú y yo formalmente lo empezamos juntos. Entonces, recordando un poquito estos inicios de la carrera, ¿cuáles fueron los primeros 20, las primeras deconstrucciones que se te cayeron, por llamarlo de una manera, o que te cayó el 20, o quise usar esto de que se te cayeron porque así se siente, ¿no? Cuando empiezas, como que te van quitando cosas y te van cayendo 20. ¿Cuáles fueron para ti algo que nos quieras compartir, tanto personal como profesionalmente? Los primeros 20 que te cayeron en tu carrera. Pues no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero sí recuerdo que los primeros, no sé si meses o años que estuve estudiándolo ya de manera profesional en la carrera, pues sí fue un torbellino de nueva información, un torbellino de muchas otras realidades y perspectivas, pues porque también el teatro es un lugar de encuentro. Eso es el teatro, ¿no? El teatro es este espacio en donde vas a poder eh, escuchar si es que quieres y comprender si es que quieres también eh, otras, otras formas, otros caminos, otras palabras de otras personas que, que son muy diferentes a ti, que son muy diferentes a ti en todos los sentidos, ¿no? Culturalmente, de otros estados, de otros países, de otras técnicas, de otras escuelas. Políticamente, pues porque el teatro no distingue pues no distingue absolutamente nada, no distingue una cuestión de género, no distingue una cuestión de cuerpo, no distingue una cuestión política, no distingue una cuestión de absolutamente nada, es este espacio en donde te vas a encontrar absolutamente de todo y vas a tener que pues trabajar en ello, ¿no? Vas a tener esta posibilidad justamente de construcción que me parece que se vuelve también un proceso analítico, ¿no? Un proceso en donde tú pones mucho énfasis en las diferencias o en lo que tú quieres o desde donde tú quieres abordar la situación y a partir de ese análisis o ese énfasis,
tú creas una nueva estructura. Y creo que justamente los primeros 20 que te caen, pues son de mucho respeto, de mucha tolerancia, de mucha paciencia, pues porque te enfrentas a un mundo de locos, en el buen sentido, eh, con, que son bombas, ¿no? Son bombas de creatividad, son bombas de talentos, son bombas de muchas ganas de querer decir y de querer también escuchar al otro. Entonces, todas las reflexiones que llegaban a mi cabeza en los primeros meses, en los primeros años de carrera, pues tenían que ver también con otro significado del teatro, que es el otro, Ujú, ¿no? Es poder entender al otro, ni siquiera desde un lado completamente filosófico o psicológico, ¿no? Sino con cosas tan sencillas y tan visibles y tan perceptibles que, que justamente te llega el 20, que, que te llega el 20 y te hace cuestionar tus prejuicios, que te hace cuestionar tus juicios, los juicios de valor que ya tenías construidos y que entiendes que no es así, ¿no? ujú. Que justamente relacionarte con otro ser humano tendría que ser a partir tendría que ser desde otro camino, ¿no? No desde el camino del juicio y del prejuicio o, o de los miedos incluso, ¿no? De quererte acercar a lo distinto, a lo diferente. Entonces es más bien como no recordar exactamente cuáles fueron mis primeros 20, que los primeros 20 que me cayeron, pero sí recuerdo que de las primeras cosas que yo reflexionaba y con las que yo me enfrentaba, eran cosas muy básicas, muy, muy, muy básicas, como entender que una compañera, por el simple hecho de ser mujer cis, de ser mujer biológica, experimentaba una vida que yo no conocía, ¿no? Y experimentaba una vida adulta que yo no conocía. O las posibilidades físicas de los cuerpos de absolutamente todos mis compañeros eran muy distintas. Entonces, todo eso te va formando y te va complementando y te va haciendo a ti consciente de lo que tú eres, de lo que tú puedes ofrecer, pero también de lo que no eres y de lo que no puedes ofrecer. Y eso Ujú, es bellísimo, ¿no? ujú. Yo en el episodio pasado platicaba un poquito de cómo en mi camino me he dado cuenta que algo que a veces me ha empujado, pero que muchas veces me ha limitado es como esta parte de el perfeccionismo y quererme volver de alguna manera toda poderosa, ¿no? Hacer todo bien en cuanto a la técnica, la disciplina y toda esta parte. Y cómo a veces como artista me llega a limitar o me llegó a limitar, ¿no? O sea, esta es como una parte muy particular mía que yo he trabajado para lograr ser una artista escénica que se entrega de una manera más real, más vulnerable y más auténtica. Y que es un trabajo bien, bien, ¿no? Porque si te vas a enfocar como a la técnica, de alguna manera parece fácil, pero si te vas a enfocar a cosas que vienen desde tu interior, a bloqueos que vienen desde tu interior, es ahí donde el artista se enfrenta con sus mayores retos. Entonces, yo pongo este ejemplo de lo que hablé el episodio pasado diciendo que pues, es uno de los más grandes míos. ¿Cuál considerarías que ha sido el tuyo o los tuyos? Mira, ahorita decías algo bueno, mencionaste la técnica y yo recuerdo que justamente la técnica o estudiar una técnica también hizo que rompiera muchos de mis bloqueos y también hizo que me enfrentara a muchos de mis miedos, ¿no? Pues la técnica o cualquier técnica escénica, ¿no? Para un artista escénico, representa retos y representa estudio y representa disciplina. Y cuando tú te enfrentas a esa disciplina, también te enfrentas a estos miedos. Ah, yo recuerdo que, yo recuerdo dos momentos importantes en la carrera. No recuerdo cuál fue primero, pero recuerdo dos momentos importantes con los cuales me enfrenté y los cuales han significado para mí este reto de construcción y de reconstrucción.
Y el primero es, recuerdo mucho un comentario de una de mis maestras que decía, si, el día en que tú te aceptes tal cual eres, vas a ser actor. Y a simple oído podría ser como algo, como pues me acepto como soy, ¿no? Ya soy, pero no es así. No es así. Nadie de los que, nadie, tú y yo que estamos ahorita conversando y nadie de los que están escuchando esto, eh, está completamente construido. Está completamente deconstruido o reconstruido, ¿no? Es un proceso de vida, es un camino de vida y te vas enfrentando muchas situaciones que te hacen reflexionar y que te pueden llegar a hacer, a generar un cambio. Pero es un proceso de vida y cuando yo escuché ese comentario, no entendía, no entendía a qué se refería. Y cuando me enfrento a esta parte vulnerable y honesta que tendría que ser el escenario, ¿no? El actor, el interpretar un personaje, pues comprendo que en realidad no me acepto como soy, no me aceptaba como era, no aceptaba mi sexualidad, no aceptaba mi condición física, no aceptaba mi cuerpo incluso, ¿no? Yo tenía una perspectiva de cuerpo rara, ¿no? Mucho desde la estética y desde estas construcciones raras con las que crecemos. Y yo juzgaba mucho mi propio cuerpo sin darme cuenta. Juzgaba mucho mi propia sexualidad sin darme cuenta. Juzgaba mucho mis propios entendimientos. Y eso era una presión muy fuerte para mí que yo no entendía en ese momento, pues porque yo era un joven que quería comerse el teatro, ¿no? Que tenía muchas ganas de estar en el teatro y no me tomaba en serio estos procesos tan serios, ¿no? Tan indispensables para la actuación, para el teatro. Y, y dentro de esos prejuicios que yo tenía de mi cuerpo, por ejemplo, recuerdo que estudiando una técnica, la técnica de la acrobacia escénica, yo descubrí que mi cuerpo tenía una memoria privilegiada de cuando yo había estudiado gimnasia olímpica. Pero mi mente, dentro de estos prejuicios y estos miedos, tenía un bloqueo muy grande y tenía mucho miedo de hacer acrobacia, aunque parecía que no porque mi cuerpo tenía esa memoria y el cuerpo es poderosísimo y lo entendía y empezaba a tener muchas habilidades, pues dentro de mí pasaban muchas cosas, ¿no? Yo me alejé de la gimnasia olímpica por cuestiones muy personales. Por cuestiones que en su momento, en mi niñez, me lastimaron, me hirieron y que tenía en el inconsciente ese trauma, ese pequeño trauma que no permitía que mi cuerpo, que ya tenía memoria física, pudiera desenvolverse de la manera pues que podía, ¿no? Que yo, y que incluso yo quería. Entonces, trabajar con eso pues fue algo fue algo muy enriquecedor y fue algo muy bello, pues porque entendí que mi cuerpo delgado, eh, más bien, aprendí a ver mi cuerpo no solamente como el cuerpo delgado, ¿no? Sino como el cuerpo ligero y el cuerpo hábil y el cuerpo con estas posibilidades físicas. Cuando yo comprendí eso, todo fue muchísimo más fácil para mí. Ujú. Cuando yo reflexioné eso, todo fue muchísimo más fácil para mí en la cuestión de crear una nueva estructura y volver a tomar esta disciplina desde lo que es, ¿no? Desde este trabajo constante para poder lograr tu objetivo, que en mi caso era, pues, poder dominar la acrobacia, ¿no? Poder ser también dentro de esta idea de ser un artista integral, pues también ser acróbata, ¿no? Tener esas posibilidades físicas que como actor, pues también se vuelven en algún punto fundamentales para tu Ujú. quehacer escénico. Yo igual en otro episodio hablo de que yo creo que obviamente hay muchísimo, de alguna manera, mucho ego en el mundo de la actuación.
hay actores que desde que no están presentes hasta que van como por un camino muy del espectáculo, ¿no? Y sin juzgar nada, simplemente poniéndolo ahí como está. Y hablo de que yo no creo que existan unos actores o siendo artista, cuando ya te descubres que tienes esta necesidad de ser artista, no es que haya unos y otros, sino que tú mismo artista tienes que pasar por este ego actoral que se forma de alguna manera en diferentes maneras en cada persona, ¿no? Cada persona tiene que atravesar su ego de artista para llegar a su verdadero artista, que es un poquito a lo mejor lo que nos compartes, ¿no? En este momento con esta resistencia, a lo mejor con la acrobacia, de ideas que nos hacemos, o lo que yo platicaba, ¿no? De querer buscar la perfección en alguna técnica antes de mostrar mi corazón. Entonces, creo que es bien importante el que como artistas vayamos descubriendo, ok, ¿cuál es mi parte del ego del artista y qué quiere? Porque normalmente también ahí hay como estas trabas y estos bloqueos, tanto personales como actorales, y llegar a nuestro verdadero artista, ¿no? Si tú pudieras describir a los tuyos como si fueran dos personas diferentes, ¿cómo describirías al Baruch del ego artista y al Baruch que ya encontró o que va en el camino, porque como dices, es un proceso que nunca termina, de encontrar su artista real, el que necesita para vivir? Pues yo creo que ambos son complementos y yo definiría mi ser desde el ser artista y el ser humano. Me parece que el ser artista, bueno, el arte es una técnica y hay que estudiarse y hay que clavarse en esa técnica para, pues para perfeccionar lo que desees perfeccionar, ¿no? También es un objetivo, es un proceso de búsqueda. Y por otro lado está el ser humano. Eh, el ser humano es ese que va a hacer que tu ser artista le baje dos rayitas al ego, ¿no? Que le baje dos niveles de intensidad y tiene que ver con el comprendimiento, perdón, con la comprensión. Tiene que ver con la comprensión de las realidades, de las perspectivas del otro. Y cuando tú tienes esta percepción desarrollada y esta apertura a lo distinto y a lo nuevo y al otro, inmediatamente tu ser artista entiende otras cosas o las entiende desde otro lado. Entonces yo más bien veo ambos como complemento y como distintos caminos, como distintos trabajos. Es decir, cuando estás estudiando una técnica como ser artista, tú desarrollas, tú te sientes bien en cómo desarrollas y cómo vas evolucionando en esa técnica y eso va alimentando tu ego, ¿no? Y cuando tú dominas una técnica impresionante, ¿no? Muy compleja, pues tú te sientes muy poderoso y te sientes el gran artista que deseas ser. Pero justo lo que tú decías, antes de ser un gran artista, tienes que ser un gran ser humano, ¿no? Tienes que poder comprenderte como ser humano y tienes que poder comprender al otro también como ser humano, con caminos y circunstancias completamente distintas. Eh, Eso desde el ser actor no sé desde dónde se pueda abordar si eres un artista, si eres un músico, si eres un artista plástico, si eres un bailarín, pero no creo que sea muy distinto a cómo lo percibes cuando eres actor. Uh Y -huh. es que para ser actor, pues primero tienes que ser un gran ser humano, tienes que poder comprender las circunstancias que le atañen y que le conflictúan al ser humano. Y son muchas y dependen de muchas cosas. Y ser actor es estudiar al ser humano, sin juicios, sin prejuicios, de ningún valor. Y con esa apertura que te da también la técnica actoral, complementas tu crecimiento como ser humano, ¿no? Por eso insisto en que son complementos, porque cuando comprendes cosas como ser humano, perfeccionas otras como actor. Y cuando desarrollas otras como actor, comprendes muchas como ser humano y te da un entendimiento menos doloroso, menos difícil de la vida,
¿no? Menos tormentoso, pues porque al parecer culturalmente dentro de nuestra sociedad, pues nos tienen que tormentar muchas cosas, ¿no? Nos tienen que conflictuar muchas cosas y todo está mal o está bien y todo es así o es asá o es blanco o es rosa o es azul y son muchas cosas que con las que vivimos en un gran tormento y que Ujú. justamente algo hermosísimo del teatro es que cuando logras comprender eso, tu ser humano es muchísimo más liviano. Claro, Y cuando tu ser humano es muchísimo más liviano, porque tiene ese entendimiento, pues tu estancia o tu presencia en la escena también se vuelve muchísimo más liviana, ¿no? Y entonces ya no tienes que forzar ninguna técnica, ya no tienes que esforzarte por evidenciar que eres un gran artista, ¿no? Ya no tienes que claro. esforzarte Ujú. por decir a huevo, soy el mejor actor, soy el mejor Claro. artista, Ujú. puedo alzar la pierna hasta acá o puedo llegar a tal nota o puedo dar quién sabe cuántas piruetas, ¿no? No se trata de eso. Por supuesto que es un plus, pero el entendimiento del ser actor es muy distinto. Oye, y se me viene ahorita la palabra, con todo esto, se me viene la palabra humildad. ¿Cómo crees que juegue aquí la humildad o cómo la acomodarías en la parte del artista, en la parte del ser humano, en las dos? ¿Cómo jugarías con esta palabra, con todo esto que dices? O puedes decir, no, no va por ahí también, ¿eh? No, claro, claro, me parece que sí va por ahí. Me parece que la humildad no es algo que se busque, es Ujú, algo que llega a ti cuando tienes este comprendimiento, con esta comprensión. Yo ujú. insisto con decir comprendimiento. Cuando tienes esta comprensión, tú tienes esta ligereza de ser, de reconocerte, de ser y reconocerte tal y como eres. Y si tú en este reconocimiento sabes que dominas una técnica muchísimo más que otras personas, no tienes la necesidad de evidenciarlo y de humillar a otras Ajá. personas que no lo tienen. Ujú, Pero si no lo tienes y sigues en esta idea de que es todo lo que te va a construir como artista, pues no hay humildad, ¿no? Y evidentemente no vas a tenerla, no vas a tener humildad y vas a inconscientemente humillar o menospreciar el trabajo de otros. ujú. Entonces, me parece que la humildad es algo que viene de la mano con este proceso de reflexión y que llega a ti cuando tienes una comprensión muchísimo más amplia. Ujú, ujú. Quisiera platicar un poquito de esta obra maravillosa que yo tuve la oportunidad de verte en el escenario y que sí quiero decir que fue una de las obras que sinceramente me reafirmó que el teatro es de lo que más amo en la vida, que es De espaldas al volcán. Me gustaría platicar un poquito acerca de tu proceso, acerca o sea, enfocándonos en todo esto que hemos platicado, ¿qué nos puedes platicar tú de este proceso? Fue para mí también uno de las obras, de los procesos más hermosos que he tenido en el teatro hasta ahorita, más complejos, más difíciles, más retadores, porque justamente yo me enfrenté con este montaje a mi ser humano, ¿no? Antes que a mi ser actor, antes que a mi ser artista. Fue un proceso de un año y medio de trabajo, fue un proceso laboratorio que justamente, pues para mí significó algo también, un reafirmar, un reafirmarme como artista, ¿no? Pues porque estos procesos laboratorio son retadores y te retan no nada más en tu técnica actoral, sino en tu desenvolvimiento como artista integral. Fue un proceso en donde comenzamos siendo dramaturgos, comenzamos con la palabra, comenzamos nuestra necesidad de decir, de hablar y de comunicar, y que poco a poco se fue transformando
estas palabras se fueron transformando en cuerpo, en danza, en música, eh, y estas posibilidades artísticas después se transformaron también en encuentros de lo que otros compañeros en este montaje estaban desarrollando, que eran pues caminos completamente distintos, ¿no? Y necesidades de decir completamente distintas. Fue un proceso además que a mí me reafirmó que las técnicas no lo son todo, hablando justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que si hubiera sido un proceso veloz de montaje para estrenarse en 2 meses, pues las técnicas hubieran jugado al por mayor y hubieran sido lo más indispensable, ¿no? Y me refiero a las técnicas como aprenderte rápido el texto, aprenderte rápido el trazo, la coreografía, saber por El dónde, conjunto de habilidades que vamos conjunto de adquiriendo, ¿no? Como habilidades, actores. exactamente, Ajá. y que también pues son inaderibles de este proceso, pero cuando tú comienzas a trabajar desde una exploración tan íntima, tan personal, pues empiezas a trabajar desde un entendimiento distinto, ¿no? Y 1 año y medio de estar encontrándote diario con 10 personas, 12 personas, y en sesiones en donde inevitablemente e indispensablemente los corazones se abrían y las mentes también se abrían y de repente estos compañeros que tú conocías de una forma, los empiezas a conocer desde otro lado muchísimo más sensible y más vulnerable, pues modifica completamente tu camino y tu proceso artístico, ¿no? Llega a ti por el entendimiento y la escucha del otro, llega a ti una humildad en donde lo que tú quieres decir, por muy importante que sea, se vuelve o tiene el mismo valor que el otro, que lo que el otro quiere decir, lo que otro necesita decir. Y entonces, ¿cómo dialogas eso, no? ¿Cómo negocias? ¿Qué se dice primero o qué no se dice o qué se dice, ¿no? Para poder crear un colectivo justamente y poder crear un conjunto de decires o de estas necesidades de expresión para poder conformar todo este montaje y toda esta obra. Y Y, es que y también justamente, para estar como al servicio de la obra, o sea, dejan de ser como lo que dices, ¿no? Dejan de ser como individuos para convertirse en un equipo que está al servicio de algo que los mueve a todos, de un solo producto, de una sola creación que los mueve a todos. Y esto es algo que claro, yo me enfrento muchísimo, digo, yo me enfrento con alumnos, ¿no? Que llegan mucho con esta parte de yo voy a obtener este personaje y voy a brillar en tal cosa y algo que tengo que hacer mucho hincapié cuando inician es cómo el teatro es poner tu corazón y tu parte para esa creación que es de todos, ¿no? Que es lo importante, el conjunto es lo importante. sí, totalmente, totalmente. Creo que ahorita que decías que algunos de tus alumnos pues tenían como esta inquietud de hacer determinados personajes, pues es algo inevitable, ¿no? Es algo que todo actor, por supuesto, que desea hacer una Roxy Hart o un Hamlet, ¿sabes? O un Edipo, pero creo que cuando tú identificas o cuando tú te sabes capaz de interpretar técnicamente hablando a un personaje, pues se vuelve algo superficial, ¿no? Tú ya sabes que puedes lograrlo. Y cuando te retan a ser un personaje tan complejo y tan distinto a tu proceso creativo, a tu entendimiento como ser humano, ahí viene el verdadero crecimiento. Ahí llega esta verdadera eh, eh, confrontación con tus perspectivas y con las de otros y con lo que ya está escrito para ese personaje.
justamente en este proceso de espaldas al volcán, fue un proceso de creación colectiva, es decir, la dramaturgia misma fue un proceso colectivo, las escenas y los personajes fueron escritos por los actores y no precisamente el personaje o la escena que tú escribías era interpretada por ti, sino tenías que tener esta disposición de la que tú hablas para poder interpretar las palabras y los personajes de otro compañero, de otra compañera. Y, y así fue, ¿no? En el montaje hubo dos escenas que seleccionaron mías y que no eran interpretadas por mí, ¿no? Que yo en este proceso y en este juego de palabras y de plásticas y de narrativas, yo decidía quién quería que interpretara en estos ensayos a mis escenas, a mis personajes. Y así se quedaron los actores, así nos quedamos todos en escenas que no eran nuestras y que tuvimos también pues el honor, así lo digo, de interpretarlas. Digo el honor porque soy muy consciente de dónde vienen esas escenas y venían de dolores muy importantes de los otros compañeros, ¿no? Y de las otras compañeras. Y eso te mete en una responsabilidad muy importante, ¿no? En la responsabilidad de hablar del dolor del otro, de Ujú. hablar del miedo del otro, no del tuyo, ¿no? El tuyo tal vez ya lo conozcas o tal vez no, o tal vez encuentres el mismo miedo por el otro. Y eso se vuelve un verdadero reto. Y fue algo muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Primero para mi ser humano y segundo para mi ser actor. Ujú. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son los retos que actualmente enfrentas en tu proceso de deconstrucción? Puede ser personal, puede ser como artista, puede ser una combinación de los dos. Muchísimos. Es que son eternos, ¿sabes? Claro, sí, claro. Son eternos y pues hay que entrarle bien preparado y de la mejor manera y con el corazón abierto al por mayor para que sea lo menos difícil posible. Entre más cierres tu corazón y tu mente, más trabajo te van a costar, más decepciones vas a tener, más miedos vas a encontrar, más difícil va a ser tu proceso y tu camino. Actualmente, bueno, yo tengo 6 meses que regresé a mi ciudad, que es la Ciudad de México, y después de vivir muy cómodamente en Puebla, eh, enfrentarme a un mundo de artistas poderosísimos, hambrientos todos por tener un proyecto, por quedarse en la obra, por quedarse en la película, igual de talentosos que tú, igual de talentosos que yo, igual de talentosos que cualquier artista, eh, pues se vuelve una batalla permanente que decidí, que acepté vivir, pero que le estoy viviendo justamente como lo que es, ¿no? Como ese reto también personal para mí de superación, de crecimiento, de seguir entrenando, de seguir en la búsqueda de otras cosas, de lo otro, porque algo que es indispensable de comprender es que tu entrenamiento como artista o este perfeccionamiento de las técnicas o este entendimiento eterno del otro, pues es algo justamente eso, es algo eterno, es algo permanente, es algo con el que te vas a estar encontrando siempre y entre más lo estés trabajando diario, 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 pues más cerca ves las posibilidades de estos proyectos a los que tú aspiras. Entonces, mi proceso de deconstrucción actual tiene que ver con, con mi ser humano, me parece, pues la necesidad de trabajo, de vivir en la Ciudad de México, me ha dirigido a otros trabajos, me ha dirigido a otras posibilidades que no tienen que ver con el teatro, que no tienen que ver con el arte y que me han hecho relacionarme ya no solo en un círculo de artistas,
¿no? En un círculo de fanáticos de estas técnicas y del escenario, ¿no? Sino con otros seres humanos, con otras inquietudes, con otras perspectivas, con otras realidades. Y eso ha hecho que mi formación como ser humano esté ahorita muy latente, Ujú. muy, muy, muy latente. Eh, digo, quién sabe cuántos billones de personas son en la Ciudad de México. Entonces, donde sea que salgas, pues vas a ver muchas cosas muy distintas, ¿no? Muchas cosas muy distintas, vas a escuchar cosas muy distintas, vas a enfrentarte a una verdadera jungla en donde tienes que estar, sí, técnicamente bien preparado, ¿no? Técnicamente bien formado, pero no lo es todo, ¿no? Porque tu perfil físico, así como tú hay físicamente, hay otros 20,000 buscando Ujú. lo mismo. O con las mismas técnicas que tú tienes así súper desarrolladas, hay otros 50,000 con las mismas técnicas y con más técnicas todavía desarrolladas que tú, ¿no? Entonces eso, pues eso le dice a tu ego como, oye, no eres el único, compa. No Ujú. eres, no eres, no eres tan como te creías, ¿no? Porque hay muchos, habemos muchos y tienes la responsabilidad de seguirte construyendo como artista y tienes la obligación de seguirte deconstruyendo como ser humano, ¿no? Tienes esa obligación también, Claro. pues porque no llegas a un casting con el ego, Ujú. no llegas a un casting con presumiendo lo que eres, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, son los procesos con los que me estoy yo ahorita familiarizando y también los que estoy disfrutando mucho vivir, ¿no? Pues porque también es fundamental entender que los caminos de la vida son muy impredecibles y son bellísimos por donde sea que los tomes, ¿no? Porque por donde sea que los tomes, todos llegan al mismo lugar Ujú. y tienes la libertad, tienes el libre albedrío de decidir si quieres regresarte o si quieres seguir. Ujú. Si quieres tomar el camino largo o si quieres tomar el camino corto. Y si quieres tomar el camino del color que sea o quieres tomar el otro camino del color que sea, ¿no? Tú Ujú. decides, es una libertad bellísima si así la tomas, si la tomas como una libertad y un mundo de posibilidades. Si tú enfrentas estas realidades desde el juicio, el prejuicio, el ego y clavado únicamente en lo que te ha conformado desde la técnica, pues te va a ser muy doloroso y va a ser decepcionante y vas a sufrir porque no te quedaste, porque tú eras el mejor y tú cantas mejor y tú bailas mejor Ujú. y por qué Nos no me... enrolamos en todo este sufrimiento, ¿no? Claro, y entonces como ya no te quedaste y te rompen el ego porque ya te dicen que no eres el mejor, pues sé de varios casos que pues abortan la misión, ¿no? Ujú. Que deciden ya no ser actores porque no fueron lo suficiente Ujú. y Ujú. pues nunca eres lo suficiente. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Cookie. De verdad, ya se nos fue todo el tiempo platicando de una embarradita de lo que el teatro ha hecho por nosotros, en este caso, en lo que el teatro ha hecho en tu camino, ¿no? Y es chistoso porque se va el tiempo bien rápido, pero a la vez es solo una embarradita, ¿no? De lo mucho que podríamos seguir hablando de estos temas, tú y yo. Y pues muchísimas gracias. Para mí es un orgullo ser tu amiga. Es un orgullo que seas mi hermanito del teatro. Es un orgullo verte crecer. Y obviamente tenías que estar en este proyecto y seguir teniendo un lugar muy especial en mi corazón, como sabes que lo tienes. Muchas felicidades y pues ya te quiero ver más, 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 más y más. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Cookie. Yo también te amo, te admiro profundamente y estoy muy contento de este nuevo proyecto que has decidido emprender y que es
pues es muy rico el compartir y el poder escuchar al otro, quien quiera que sea, y te deseo lo mejor, que lleguen muchas personitas a compartir aquí contigo. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo.